Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal, el lugar donde el salseo turco nunca descansa. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para un buen festún de noticias jugosas. Porque hoy prepúrrense porque vamos a desentrar más menos un misterio que ha tenido a Mu ese de uno al borde del asiento. Lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Ya su copyright. Este tema es un clásico, su copyright. Pero la razón superíndice 3n por la que estamos desempolvando este romance, o no romance, o lo que sea que haya sido, es porque tenemos información superíndice 3n fresca, de primera mano, directa de la boca de un actor que estuvo muy cerca de ellos, nada más y nada menos que Viran Tunca. El mismísimo Emre Divit, el hermano de Can Yaman en Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador como la conocemos por Aku. Viran en una entrevista reciente soltó superíndice 3 algunas perlitas que nos dejaron a todos con la boca abierta. Y por supuesto yo me tomo copyright la tarea de analizar cada palabra, cada gesto, cada entonación superíndice 3n para traerles la verdad, la pura verdad, y nada más que la verdad, o al menos la verdad según Viran, claro. Antes de que nos lancemos de cabeza a este drama, quiero recordarles, mis amores, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque aquí el chisme corre como la pu superíndice 3 lbora y no querru perderse ni una sola actualización superíndice 3n. Además, si les gusta este tipo de contenido, denle un buen like a este vídeo para que yo sepa que quieren ese salseo turco en sus vidas. Ahora vamos al meollo del asunto. Bien, ahora entremos de lleno en el tema. Todos recordamos, o al menos la gran mayoría, la química explosiva que existió entre Demet y Can durante el rodaje de Erkenci Kuay. Era palpable, se sentía a trabu copyright ese de la pantalla. Los rumores de un romance fuera de CEU, Maras eran constantes y sinceramente, Q copyright N no lo esperaba. Dos personas superíndice 3 venes, atractivas, exitosas, trabajando juntas en una serie romántica, era la receta perfecta para el amor. Pero, ¿realmente existió superíndice 3 ese amor? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿O simplemente una confusión superíndice 3n de emociones intensificadas por el trabajo? Ahí es donde entra en juego nuestro querido Viran Tunca. Con diéresis por 1000 como compau más menos de reparto y amigo cercano de ambos, tuvo la oportunidad de observar de cerca la dinámica entre Demet y Can. Y en esta entrevista se sinceró superíndice 3 sobre lo que vio y sintió superíndice 3. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Viran siempre ha sido muy cauteloso al hablar de este tema. Nunca ha querido alimentar los rumores ni meterse en problemas. Siempre ha mantenido una postura neutral, diciendo que respeta la privacidad de sus compau más menos eros y que no le corresponde con diéresis copyright revelar detalles de su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión superíndice 3n, pareco a ese abierto, ese dispuesto a compartir su perspectiva. Según Viran, la química entre Demet y Can era innegable. Desde el primer día, se notaba que había algo especial entre ellos, dijo. Tenuan una conexión superíndice 3n muy fuerte, se entenduan con solo mirarse. Era como si estuvieran en su propio mundo. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Viran también copyright n aclaru superíndice 3 que no estuvo seguro de si esa conexión superíndice 3n se tradujo en un romance real. No puedo decir con certeza si estuvieron juntos o no, explicó superíndice 3. Lo que puedo decir es que se querían mucho, se respetaban y se admiraban mutuamente. Era una relación superíndice 3n muy intensa, pero no su copyright si llevo superíndice 3 a ser algo muy ese. Aquí es donde la cosa se pone picante. Porque claro, quererse mucho, respetarse y admirarse puede significar muchas cosas. Puede ser una amistad muy profunda, una admiración superíndice 3n profesional intensa, o también copyright n puede ser amor. Pero Viran se cuida mucho de no afirmar nada categu superíndice 3 ricamente. Lo que dejo superíndice 3 claro Viran es que la presión superíndice 3n medio utica y la atención superíndice 3n del público fueron factores determinantes en la relación superíndice 3n entre Demet y Can. Era muy difícil para ellos lidiar con tanta atención superíndice 3n, comentó superíndice 3.
Cada movimiento que Aquan era analizado, cada gesto era interpretado. No podían tener una vida normal. Y Aku es donde yo creo que es tú, la clave de todo. Imaginen por un momento estar en su lugar. Sonju superíndice 3 venes, es tú n en la cima de con diéresis copyright cito, todo el mundo habla de ustedes, los paparazzi los persiguen a todas partes. Es una locura. En esas circunstancias, es muy difícil mantener una relación superíndice 3 n sana y estable, especialmente si es tú comenzando. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Can son personas muy ambiciosas y centradas en su carrera. Es tú n constantemente trabajando en nuevos proyectos, viajando por el mundo, promocionando sus trabajos. Es muy difícil encontrar tiempo para una relación superíndice 3 n seria cuando tienes una agenda tan apretada. Viran también copyright n menciono superíndice 3 que Demet y Can tenuan p. Personalidades muy diferentes. Demet es una persona muy extrovertida, alegre y espontánea, dijo. Can, en cambio, es muy reservado, introspectivo y reflexivo. Y como todos sabemos, las diferencias en la personalidad pueden ser un factor importante en el con diéresis copyright cito, o el fracaso de una relación superíndice 3n. A veces los opuestos se atraen, pero otras veces las diferencias pueden generar conflictos y tensiones. Ahora, profundicemos un poco en las declaraciones de Viran. En un momento de la entrevista, le preguntaron directamente si creo que Demet y Can se habían enamorado durante el rodaje de Erkenci Kwai. Y su respuesta fue muy reveladora. Creo que dijo Viran, pero con un tono de duda en la voz. Creo que se sintieron muy atraídos el uno por el otro y que hubo momentos en los que estuvieron muy cerca de enamorarse. Pero no su copyright si llegaron a cruzar esa lunea. La famosa lunea. Esa lunea invisible que separa la atracción superíndice 3n de la pasión superíndice 3n, la amistad del amor, el deseo de la realidad. ¿La cruzaron o no la cruzaron? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n. Lo que su deju superíndice 3 claro Viran es que la relación superíndice 3n entre Demet y Can no terminó superíndice 3 bien. Hubo algunos problemas al final, reconoció superíndice 3. No voy a entrar en detalles, pero digamos que las cosas no terminaron de la mejor manera. Y esto, mis queridos chismosos, es lo que realmente nos interesa, ¿verdad? ¿Q copyright pasu superíndice 3? ¿Q copyright causu superíndice 3 la ruptura? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Celos? ¿Incompatibilidad? Por supuesto, Viran no revelu superíndice 3 ningún detalle específico. Pero su insinúu superíndice 3 que la presión superíndice 3 en medio tica y las diferencias en la personalidad jugaron un papel importante en la ruptura. También copyright n sugirió superíndice 3 que ambos tenían expectativas diferentes sobre la relación superíndice 3n y que no pudieron llegar a un acuerdo. En resumen, según Viran Tunca, la relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una mezcla de atracción superíndice 3n, amistad, pasión superíndice 3n y frustración superíndice 3n. Fue una relación superíndice 3n intensa, complicada y marcada por la presión superíndice 3n medio tica y las diferencias personales. ¿Llegaron a enamorarse? ¿Quizás estuvieron juntos? No lo sabemos con certeza. ¿Terminaron bien? Definitivamente no. Y ahora, después copyright de analizar las palabras de Viran, quiero compartir mi propia teoría sobre este romance, o no romance, o lo que sea que haya sido. Creo que hubo una atracción superíndice 3n real entre Demet y Can. La química que vimos en Erkenci Kwai no era solo actuación superíndice 3n. Había algo una conexión superíndice 3n genuina que se sentúa a trabu copyright de la pantalla. Creo que ambos se sintieron muy atraídos el uno por el otro y que hubo momentos en los que estuvieron muy cerca de enamorarse. Pero creo que la presión superíndice 3n medio tica y las diferencias en la personalidad les impidieron dar el paso. Creo que la relación superíndice 3n entre ellos fue una mezcla de deseo, amistad y miedo. Se deseaban, pero también copyright n eran amigos y se apoyaban mutuamente. Pero también copyright n tenuan miedo de lo que podría pasar si se enamoraban. Tenuan miedo de la reacción superíndice 3n del público, de las consecuencias para su carrera y de la posibilidad de que la relación superíndice 3n no funcionara. Y creo que al final, el miedo ganó superíndice 3.
Creo que decidieron protegerse a sí mismos y a su carrera y que prefirieron alejarse antes de que las cosas se pusieran complicadas. Por supuesto, esta es solo mi teoría. La verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Pero creo que las palabras de Viran Tunca nos dan una pista sobre la complejidad de su relación superíndice 3N y los factores que contribuyeron a su fracaso. Y ahora, para aún más menos adir un poco ese de contexto, vamos a hablar de lo que ha pasado con Demet y Can desde el final de Erkenci Kwai. Como todos sabemos, ambos han seguido caminos diferentes. Demet se ha convertido en una de las actrices populares de Turquía y ha protagonizado varias series de con diéresis copyright cito. También copyright se ha casado y aunque su matrimonio fue corto, demostró superíndice 3 que estuvo abierta al amor y al compromiso. Can por su parte ha seguido una carrera internacional y ha protagonizado series en Italia y Spau más menos a, también copyright se ha comprometido y parece estar muy feliz con su pareja. Es evidente que ambos han superado lo que sea que haya pasado entre ellos y que han seguido adelante con sus vidas. Pero es innegable que su relación superíndice 3N, o no relación superíndice 3N, sigue siendo un tema de interu copyright para muchos fans. Y es que seamos sinceros, la química entre Demet y Can era tan fuerte que es difícil de olvidar. Muchos fans siguen esperando que Algún Edua vuelvan a trabajar juntos y que puedan tener una segunda oportunidad en el amor. Pero, ¿es esto posible? ¿Podrán Demet y Can volver a estar juntos? La verdad es que no lo su copyright. Pero creo que es poco probable. Ambos en un momento diferente de sus vidas y tienen compromisos con otras personas. Además la presión superíndice 3N medio tica seguirá siendo un factor importante en su relación superíndice 3N y podrá volver a generar los mismos problemas que tuvieron en el pasado. Sin embargo, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo do es posible. Q copyright sabe quizu Algún Edua Demet y Can nos sorprendan a todos y vuelvan a estar juntos. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado y recordar los buenos momentos que nos regalaron en Erkenci Kwai. Y podemos seguir chismorreando sobre su relación superíndice 3N, porque, seamos sinceros, el salseo turco es irresistible. Y hablando de salseo, ¿recuerdan cuando se rumoreaba que Can ya mantenía una relación superíndice 3N con su coprotagonista italiana, Francesca Chillemi? La mismísima Viola come il mare. Bueno, pues esos rumores nunca fueron confirmados, pero alimentaron a la especulación superíndice 3N sobre la vida amorosa de Can y su capacidad para generar química con sus compau más menos eras de reparto. Y no olvidemos el breve romance de Demet con el también copyright actor y cantante Oyuzhan Koupárrafo. Fue un torbellino de amor que terminó superíndice 3 de forma inesperada, demostrando que incluso las relaciones prometedoras pueden desmoronarse bajo la presión superíndice 3N del escrutinio público. Todo esto nos lleva a la conclusión superíndice 3N de que la vida de las celebridades turcas es un constante reality show, donde cada movimiento es analizado, juzgado y convertido en titular. Y en medio de todo ese caos, es difícil saber Q copyright es real y Q copyright es puro espectáculo. Pero volviendo al tema central de este vídeo, las declaraciones de Viran Tunca nos ofrecen una perspectiva única sobre la relación superíndice 3N entre Demet y Can. Nos recuerdan que detrás de las CU maras, hay personas reales con emociones y sentimientos complejos. Y que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en el camino. Y ahora una última reflexión superíndice 3N. Creo que la historia de Demet y Can es una lección superíndice 3N sobre la importancia de la privacidad y el respeto en las relaciones. Es un recordatorio de que las celebridades también copyright son seres humanos y que merecen tener derecho a su intimidad. Y es una invitación superíndice 3N a ser comprensivos y menos juiciosos con las decisiones que toman en su vida personal. Bien, mis queridísimos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman, basado en las declaraciones de Viran Tunca. En resumen, hemos aprendido que la química entre Demet y Can era innegable, pero que la presión superíndice 3N medio tica y las diferencias en la personalidad jugaron un papel importante en su separación superíndice 3N. Hemos visto que ambos han seguido adelante con sus vidas y que han encontrado la felicidad en otros caminos.
Y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto en las relaciones. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es así, por favor, do copyright, denme un like y compartan este vídeo con sus amigos. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can estuvieron enamorados? ¿Creen que podrán volver a estar juntos? Do copyright, denme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque aquí el chisme turco nunca descansa. Denle un buen like a este vídeo si les gusta Superíndice 3 y compartan este vídeo con sus amigos para que todos se enteren de lo que realmente pasó Superíndice 3 entre Demet y Can, según Viran Tunca. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.